Hola a todos, soy Debbie Monblat. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Tzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Estamos acá hoy con Javier Fernández Arribas, director de la revista española Atalayar entre dos orillas, enfocada en la zona del norte de África y el mundo árabe y sus relaciones con Europa y el mundo hispanohablante también. Javier, bienvenido. Encantado, muchas gracias a ti por contar conmigo, un placer. Hoy vamos a hablar de un conflicto que tiene ya más de 50 años, un conflicto que no es demasiado conocido a nivel mundial, pero a nivel regional es uno de los más influyentes en el orden del día. Este conflicto tiene lugar en el norte de África y es entre Marruecos y los saharauis, quienes se disputan la soberanía sobre la zona del Sahara Occidental. Esta es una disputa que muchos ven entrelazada y no le ven solución, pero en los últimos días hubo un desarrollo muy importante y de eso vamos a hablar hoy con Javier. Pero antes de hablar de este desarrollo, Javier, para empezar y para darle un poco de contexto a nuestros oyentes, ¿nos puedes contar un poco sobre los inicios del conflicto del Sahara Occidental y contarnos por qué este territorio quedó a la disputa entre varios actores? Bueno, el Sáhara Occidental, la integridad territorial del Reino de Marruecos data de las tribus del Sáhara, los orígenes, con lo cual Marruecos tiene profundas raíces en sus orígenes en las tribus del Sáhara Occidental, ¿no? El conflicto viene cuando, es una zona que fue ocupada por España. Francia estaba también con el protectorado en otras zonas, pero a partir del año 73, Naciones Unidas, después de que España estuviera en esa zona durante 84 años, si no hago mal las cuentas, hubo un proceso por parte de Naciones Unidas, llamamiento a España para descolonizar. Entonces, se inicia el proceso, sobre todo lo que es la zona de Dakhla, El Aaiún, El Min, lo que son ahora mismo las provincias del sur de Marruecos, que para que los televidentes tengan una idea, representa el 80% del Sáhara y de los saharauis. El otro 20% está en lo que se llaman los campamentos de Tinduf en suelo argelino, o lo que se llama Sáhara Oriental, pero que, Argelia, en lo que fue la Batalla de las Arenas en 1963, conquistó, y Argelia, además por decisión de Reino Unido y de Naciones Unidas, se quedó con ese territorio. A partir de lo que es la descolonización del Sáhara, aquellos tiempos, en el año también, entre los años 70, años 75, se crea el grupo Frente Polisario, impulsado por el líder libio y financiado y armado Muammar el Gaddafi, con el objetivo de debilitar a quien consideraba que era un rival por la hegemonía del norte de África, que era Marruecos. Luego ya, después, Argelia también financió, albergó y secundó y armó al Frente Polisario, un Frente Polisario que reivindica la independencia del Sáhara, proclama lo que se llama la República Árabe Saharaui Democrática, que en principio es reconocida por algunos países africanos, pero que con el paso del tiempo la diplomacia marroquí, que en principio decide salir de la Organización de la Unidad Africana, vuelve, y entonces ha ido poco a poco durante estos años reconquistando los apoyos, los respaldos de muchos países africanos. A partir del año 75, teniendo en cuenta que en España el dictador Francisco Franco estaba en el lecho de muerte, estaba muy enfermo, el gobierno era débil, estaba trabajándose la sucesión del entonces príncipe Juan Carlos, que luego sería Su Majestad el Rey Don Juan Carlos. Pues un 6 de noviembre Hassan II decide lanzar una iniciativa que ya había anunciado con anterioridad, y es convocar a 350.000 civiles y militares marroquíes y de una manera pacífica iniciar lo que se llamó la Marcha Verde. Entonces esa marcha se llegó a lo que eran las posiciones del ejército español, porque en aquellos años hay que recordar que el Sáhara era la provincia 53. O sea, España
no tenía una colonia, tenía una provincia más donde los habitantes del Sáhara tenían los mismos derechos que, por ejemplo, los habitantes de Madrid o de Barcelona o de Cádiz o de Valencia. El Sáhara, el Villa Cisneros, era la provincia número 53 de España. Hubo negociaciones entre unos y otros. Francia y Estados Unidos no eran ajenos a todo aquel movimiento, sobre todo porque la clave, y quizá me estoy adelantando un poco a preguntas tuyas, la clave de toda esa situación es que en absoluto, por supuesto Marruecos porque estaba pugnando por su integridad territorial, pero por otro lado la Unión Europea y Estados Unidos nunca iban a permitir, y no han permitido de hecho, que haya un Estado independiente en el Sáhara, y menos la República Árabe Saharaui Democrática del Frente Polisario, respaldado por Argelia, socio y aliado de la antigua Unión Soviética y ahora de Rusia, aunque en la resolución del otro día Rusia se abstuvo porque las cosas han cambiado, pero en aquel entonces lo que no se iba a admitir es que la Unión Soviética en plena Guerra Fría tuviera opción de salir. Si tú ves el mapa de África y dónde está el Sáhara es una posición estratégica en lo que es la navegación entre África, Europa y América. Con lo cual, no hay el interés geoestratégico, geopolítico, geoeconómico, geotodo, es que el Sáhara no pudiera ser un Estado independiente, poco viable por recursos económicos propios. La opción era que ese territorio se fuera a lo que es Marruecos. Lo que ocurre es que ahí se desencadenó una guerra, porque el Frente Polisario, insisto, armado y financiado por el líder libio Muammar el-Gaddafi, luego también apoyado por Argelia, planteó la guerra a Marruecos, una guerra que costó más de 30.000 vidas y que tuvo en 1991 una tregua. Ahí se firmó un alto el fuego en 1991, después de que Marruecos construyera un muro en lo que es el desierto y después de que se viera que la solución militar para lo que es esa región, no había una solución militar a no ser que se produjera una guerra abierta de consecuencias ya menos calculables entre Argelia y Marruecos. Ninguno de los dos países quería entrar en esa guerra, y menos, aunque Argelia sí ha utilizado al Frente Polisario para desgastar a Marruecos. Pero bueno, se firma un alto el fuego, una tregua en 1991 que dura hasta 2020, donde, bueno, con la llegada de Trump a la Casa Blanca empieza ya a moverse la opción de que Trump iba sobre todo con los acuerdos de Abraham, Trump iba a reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, también a cambio de que Marruecos se integrara en los acuerdos de Abraham y reconociera el Estado de Israel, algo que, como bien sabes, a Marruecos no le costó mucho porque la comunidad judía marroquí y además antiguos sefardíes españoles pues era bastante numerosa. Bueno, a partir en 2020 hubo en la frontera entre lo que es el Sáhara y Mauritania, o lo que es las provincias del sur de Marruecos y Mauritania, hay un grupo de activistas polisarios que cortan la carretera, que es una carretera de abastecimiento entre Marruecos y el África subsahariana. Están ahí durante 15 días hasta que ya al 16º día el ejército marroquí los quita de en medio, o sea, les invita a irse y, bueno, sin violencia, porque no pasó nada, los retira de la carretera, quita ese tapón, porque había muchísimos camiones atascados, y el Frente Polisario lo considera un acto de guerra que viola el alto el fuego, la tregua de 1991, y declara otra vez la guerra hasta ahora. Ahora mismo la gente no recuerda que el Frente Polisario, por iniciativa propia, ha vuelto a la guerra contra Marruecos por un incidente que era un incidente absolutamente preparado y provocado para intentar evitar que lo que se ha producido después, que la dinámica de Donald Trump reconociendo y apoyando el plan de autonomía de Marruecos y reconociendo la soberanía marroquí en el Sáhara, pues pudiera ir hacia adelante. Entonces, bueno, es un conflicto que ha dividido a muchas familias, donde la realidad es que el 80% de los saharauis que viven en Marruecos desde hace muchos años, son ya integrantes de lo que es una estructura que, por ejemplo, tanto en Dakhla
en el Aaiún o en Gelmín hay un presidente saharaui elegido por los saharauis de esas regiones. Las últimas elecciones fueron en septiembre de 2021 y las próximas van a ser en septiembre de 2026, con lo cual están ya integrados en una dinámica donde Marruecos lo considera provincias del sur, tema de vivienda, en el tema social, en el tema político, en el tema de sanidad, de educación, de seguridad, y lo que hace falta es, bueno, pues dar una solución de iure, es decir, que Naciones Unidas, en el marco jurídico legal internacional, pues se pueda llegar a una negociación para que se reconozca que ese territorio forma parte del Reino de Marruecos, y sobre todo nosotros en Atalayar tenemos mucho interés y hacemos mucho hincapié en la necesidad de que esas miles de personas, seres humanos, que están mal viviendo en Tinduf con la represión del Frente Polisario, pues puedan volver a sus casas, reagruparse con sus familias y sobre todo tener un horizonte de vida mucho más digno. Pues si tú vas a una zona en Marruecos o vas a una zona en Argelia, bueno, ¿por qué no se ha invertido en la zona de Tinduf y se ha progresado y se ha desarrollado lo mismo que se ha desarrollado en la zona marroquí? Bueno, eso habría que preguntárselo al Frente Polisario y a Argelia, el por qué mantienen a esos miles de personas, de seres humanos. Eso es un poco el conflicto que ideológicamente entroncó en la Guerra Fría entre un bloque y otro bloque, pero el desarrollo de los acontecimientos provocó también un enfrentamiento entre Argelia y Marruecos, que no era otro que pelear por quién es el protagonista y quién lleva la iniciativa en el norte de África, cuando los argelinos deberían entender que un entendimiento con Marruecos supondría una mejor posición de cara a negociar, no solo con la Unión Europea, sino con cualquier superpotencia, China, Rusia, Estados Unidos, etcétera. Pero bueno, ahora mismo Argelia rompió relaciones con Marruecos porque le acusó de unos incendios hace apenas 2, 3 veranos. Y la realidad es que, bueno, en la escena internacional, Marruecos, con una iniciativa del rey en 2007 de presentar un plan de autonomía, de amplia autonomía, además un poco mirando los ejemplos que tienen Cataluña o el País Vasco en España, o incluso algunos Länder en Alemania, ese plan de autonomía poco a poco, con un trabajo brillante y un trabajo esforzado de la diplomacia marroquí, encabezado por el propio rey Mohamed VI y su equipo de asesores del Gabinete Real y un Ministerio de Asuntos Exteriores en los últimos años con Nasser Bourita siendo muy, muy eficaz, ha conseguido que países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Portugal, Países Bajos, etcétera, o en América Latina, los países de América Latina, de los 54 países africanos, más de 30 estén apoyándole, y países en Medio Oriente, o sea, desde Emiratos Árabes, Arabia Saudí, los países del Golfo, etcétera. Marruecos ha conseguido un respaldo internacional que ha cristalizado la reunión del Consejo de Seguridad del pasado 31 de octubre, donde de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, 11 votaron a favor, 3 se abstuvieron, Pakistán, Rusia y China, pero es que China y Rusia tienen capacidad de veto, con lo cual era muy importante, y el único país que se quedó descolgado, que al final no quiso votar, fue Argelia, que algún día tendrá que explicar, bueno, pero también es una manera de admitir que el Sáhara ha entrado en una ola donde los intereses geopolíticos, geoeconómicos, geotodo, en una zona como el norte de África, están en juego por varias razones, sobre todo por los movimientos y reagrupación de grupos terroristas como Al-Qaeda, el Daesh, etcétera, etcétera, en la zona del Sahel, Mali, Burkina Faso, Chad, Níger, Nigeria, movimientos terroristas, y eso amenazan no solo al Sáhara, sino también a Mauritania, y esa estabilidad es imprescindible, y la solución al conflicto del Sáhara es algo imprescindible para evitar ese tipo de inestabilidad. Me he enrollado demasiado, David, tú me cortas porque es un conflicto, bien has presentado, que dura 50 años, y bueno, ahora el día 6 se han conmemorado 50 años de la Marcha Verde. Esa Marcha Verde lo que provocó fue una negociación entre Naciones Unidas, Marruecos, Mauritania, lo que se llamó Acuerdos de Madrid. España cedía la administración del Sáhara a Mauritania de esa parte del Sáhara, a Mauritania y Marruecos. Mauritania renunció, España luego también renunció,
Y de facto, esas provincias del sur, insisto, Dakhla, El Aaiún, Guelmim, Esmara, llevan una dinámica como si fueran una provincia más de Marruecos. De iure, legalmente o jurídicamente no es así, que es lo que se está persiguiendo, porque eso, por ejemplo, crea problemas en los acuerdos comerciales entre Marruecos y la Unión Europea. Si tú incluyes productos del Sáhara, bien sean agrícolas, bien sean pesqueros, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló los acuerdos comerciales porque había productos de unos territorios que, según Naciones Unidas, todavía estaban pendientes de descolonización, con lo cual ahí, bueno, el tema es un poco complicado. No Y sé muchas si todo este relato ha servido para situar un contexto de lo que está ocurriendo. Claro que sí, nos has dejado de verdad que un timeline muy claro sobre el conflicto. Y antes de seguir a llegar al presente y a llegar a la resolución de la ONU que sucedió la semana pasada, me gustaría preguntarte un poco más sobre quiénes son los saharauis, a qué grupo étnico pertenecen, qué religión tienen, si es parecido a la población de Marruecos, si son bereberes, si son árabes, y si el Frente Polisario representa a estos saharauis en realidad. No, el Frente Polisario, que acapara o quiere ser el único representante de los saharauis, no, el Frente Polisario lo que hizo fue utilizar la violencia, atacar no solo al ejército español, cuando el ejército español estaba, bueno, pues en la 53 provincia española, sino que también hizo atentados, por ejemplo, contra pesqueros españoles. En la Asociación de Víctimas contra el Terrorismo en las Islas Canarias hay todavía varios casos abiertos, y en total el Frente Polisario asesinó a más de 300 ciudadanos españoles, entre civiles y militares, en lo que era su guerra particular, utilizando el terrorismo para intentar conseguir la República Árabe Saharaui Democrática, el Sáhara independiente bajo su tutela, ¿no? Entonces, ahora mismo el 80% de los saharauis viven en las provincias del sur, y el Frente Polisario no les representa. Yo me atrevería a decir que ni el 1% de los saharauis que viven en Marruecos piensa que el Frente Polisario es su... Ahora mismo hay otras entidades como la Asociación Saharaui de Derechos Humanos, sobre todo el Movimiento Saharauis por la Paz, donde hay ex polisarios que huyeron del Polisario viendo que aquello se convertía en una mafia con unos principios represores, con una ideología ultraizquierdista, con unos métodos de represión y falta de libertad, y sobre todo porque se dieron cuenta que era absolutamente inviable que por la fuerza, por las armas, por la violencia, por la muerte de muchos saharauis se iba a poder conseguir nada. Optaron por la vía de la negociación pacífica, ¿no? Bueno, los saharauis tienen como religión, son musulmanes, diferentes tribus. La tribu Tren, sobre todo, es la mayoritaria en esa zona de lo que en el mundo musulmán. Marruecos era el este, para ellos ahí se terminaba el mundo. Los saharauis, las tribus saharauis, tienen en el origen de lo que es el Reino de Marruecos una influencia muy importante. Y ahora sí quiero que pasemos a hablar del presente. Hace una semana el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como dijiste, adoptó una resolución que declara que el plan de autonomía del Sáhara Occidental bajo soberanía marroquí propuesto por Marruecos sería la solución más viable para el conflicto. ¿Nos puedes explicar un poco cómo funcionaría esta dinámica? Bueno, ahora mismo, ya te digo, las provincias del sur de Marruecos, el Sáhara Occidental, otra cosa es el Sáhara Oriental, que es Tinduf, están dentro de lo que es la dinámica de la vida cotidiana, la creación de trabajo, de vivienda, de sanidad, de educación, de seguridad, de deportes, de turismo, de inversiones, de logística. Ahora mismo esas provincias del sur de Marruecos pues tienen una dinámica que lo único que es muy importante. Lo único que les falta es que sea reconocido, no de facto como ya es, de hecho, sino también jurídica y legalmente, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que hace falta es que las partes, o sea, Naciones Unidas, siente a negociar a las partes del conflicto, que en este caso Argelia, que siempre se ha situado como observadora, dice, no, 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 este es un problema de los saharauis, del Frente Polisario. Argelia, no, no, en la resolución
2797, la última resolución del 31 de octubre, otra de las cuestiones importantes es que se reconoce a Argelia como uno de los actores principales de todo esto y con quien hay que se tiene que sentar hay que sentar a negociar a Marruecos, Frente Polisario y Argelia. Vamos a ver qué papel tienen potencias como Francia, España o también otros, el movimiento saharaui por la paz. Lo que es importante es que la resolución de Naciones Unidas dice que es para negociar. La base en la que se va a negociar es el plan de autonomía. Se descarta la opción del referéndum, la autodeterminación, y lo que hay es que utilizar el plan de autonomía para el Sáhara bajo soberanía marroquí como la base negociadora de esas reuniones donde ya se llegue a un acuerdo definitivo que permita a Naciones Unidas declarar y en qué condiciones pues el Sáhara Occidental, que forma parte, integra en la unidad territorial de Marruecos y por tanto pues solucionarían muchísimos problemas legales, jurídicos, comerciales que provoca que estos territorios estén todavía en un proceso que no termina de cerrarse y de culminar en Naciones Unidas. Y bajo este plan de autonomía significa que el territorio del Sahara Occidental tendría cierta autonomía, pero quedaría bajo soberanía marroquí. Cierto. Ahora, mi pregunta es, si el Frente Polisario no representa a la mayoría de saharauis, ¿por qué estaría el Frente Polisario enfrente de esta autonomía? No, el Frente Polisario, 50 años atrás, pues hubo toda una serie de acciones y de ataques y de reivindicaciones que, bueno, siguió que en ese momento Naciones Unidas reconociera al Frente Polisario como representante del pueblo saharaui porque se consideraba que Marruecos había ocupado el Sáhara con la Marcha Verde. Bueno, han pasado los años, han ocurrido muchas cosas. Marruecos ha estado desarrollando en coordinación y en respaldo de los saharauis que estaban en esos territorios y entonces ahora mismo el Frente Polisario se ha quedado reducido única y exclusivamente a lo que son los campamentos de Tinduf en Argelia. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que también se está reivindicando? Naciones Unidas, además del Frente Polisario, otras entidades, otras organizaciones que han crecido en los últimos años y que representan también a numerosos saharauis, con lo cual habría que contar con ellos. Esas organizaciones como el Movimiento Saharaui por la Paz aceptan el plan de autonomía y lo que quieren es negociar su contenido, porque ahora mismo bueno, yo he participado en las conferencias internacionales que han organizado en Las Palmas, en las Islas Canarias, o en Dakar, en Senegal, el Movimiento Saharaui por la Paz, que ahora ha sido admitido en la Internacional Socialista y está también en buenas relaciones con la Internacional Popular, del Grupo Popular de la Conservadora, y que ahora mismo ha estado en Washington siendo recibida por numerosos legisladores, senadores y congresistas norteamericanos. Ha participado en la Cuarta Comisión de Naciones Unidas sobre descolonización sobre el Sáhara, en la que yo estuve allí también. Y entonces de lo que se trata es que en esa negociación ustedes decidan, oiga, como tenemos aquí en España con las competencias que tienen Cataluña, el País Vasco, Extremadura, Andalucía, las 17 comunidades autónomas, pues Marruecos tiene su organización regional y dentro de su organización regional están las provincias del sur, como ellos llaman, que es, insisto, Dakhla, El Aaiún, Guelmim y Esmara. Y ellos tendrían una situación como, por ejemplo, tiene Cataluña en España, o tiene Andalucía en España, o tiene el Länder de Baviera en Alemania, es decir, tendrían sus instituciones locales regionales, tendrían una capacidad de representación de un gobierno autónomo que, ya te digo, ahora mismo el gobierno de Dakhla está presidido por un saharaui que fue elegido hace 5 años por los saharauis de Dakhla. En el Aaiún hay otro presidente que es saharaui, que ahora mismo el proceso va a culminar para dar carta de naturaleza legal y jurídica a una situación que ya se está produciendo y que ya se ha normalizado la vida en esas provincias desde hace, pues en los últimos 20 años. ¿El Frente Polisario está dispuesto a sentarse en las mesas de negociación ahora? Pues dice que esta resolución no les ha gustado nada porque le debilita enormemente, se va a resistir, pero el hecho de que Argelia no haya querido votar nos coloca ante una
posición de Argelia, que además teniendo en cuenta que Rusia, que es su gran aliado histórico, le ha dado la espalda, yo creo que ahora mismo todos los vientos están confluyendo para que esa mesa de negociación se constituya, y el Frente Polisario tiene dos opciones: o entrar en una negociación e intentar conseguir lo que pueda conseguir, o quedarse fuera, teniendo en cuenta que entonces yo creo que el apoyo que le presta Argelia se quedaría muy, muy reducido, y ya veríamos, porque ahí el proceso que se está llevando a cabo es, oiga, ¿qué pasa con ese Sáhara Oriental? ¿Qué pasa con esos saharauis de Tinduf? Porque la intención de Marruecos es reagruparlos y que las familias puedan volver a estar juntas y puedan venir vivir en el Sáhara, trabajar en el Sáhara, tener a sus hijos y a sus nietos en el Sáhara, y de alguna manera poder normalizar su vida y su situación, porque ahora mismo en esos campamentos, donde por cierto, bueno, ahí las cifras bailan, pero casi la mitad de las personas que viven en esos campamentos son subsaharianos, no son saharauis, porque con el paso de los años los saharauis que han podido han huido de esos campamentos, y dentro de lo que son los movimientos migratorios subsaharianos, pues miles de personas han encontrado en esos campamentos un lugar donde poder asentarse. ¿Cuál es el interés de la comunidad internacional para que se encuentre una resolución a este conflicto? Estabilidad, seguridad y desarrollo, y evitar que los grupos terroristas del Sahel puedan desestabilizar la zona. O sea, el interés de la comunidad internacional ahora mismo, lo que sí ha hecho muy bien Marruecos ha sido tratar bilateralmente con Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, una semana antes de la resolución estuvo en Moscú firmando toda una serie de acuerdos que colocan a Marruecos en un ámbito de interés y de relación para Moscú muy interesante, incluso tan interesante que ha dado de lado a su aliado histórico, que es Argelia, para abstenerse, no vetar la resolución, con lo cual abrir el camino para que la solución del Sáhara discurra para el plan de autonomía. Con China pasa lo mismo. Los chinos en ese caso son mucho más prácticos. A ellos les interesa sobre todo la ruta de la seda y lo que es todo el comercio internacional, y el poder tener los ingresos que necesitan para dar de comer a sus 1.400 millones de habitantes, etcétera, y que su economía no tenga desfases ni malos pasos. Entonces, ahora mismo, que es la comunidad internacional, insisto, encabezada por la Unión Europea y Estados Unidos, uno, y clave, seguir evitando, como llevamos 50 años, Argelia, es decir, Rusia, pueda tener una salida al Océano Atlántico, que sería una base militar o comercial estratégica, pero vamos, que se utilizarían por los submarinos rusos, y más en este momento donde la situación en Ucrania o la situación en Oriente Medio, etcétera, etcétera, pues el enfrentamiento de Rusia y Estados Unidos, las relaciones con la Unión Europea no son nada buenas. Entonces ahora mismo lo que es prioritario es seguir evitando, y evitar, si se puede para siempre, que Rusia pueda tener salida al Atlántico, insisto. Eso por un lado. Por otro, evitar que el flujo de migraciones del África subsahariana pueda tener un lugar donde también asentarse y poder crear ahí zonas excluyentes, o zonas donde no haya un cierto control y regulación de quién mueve, quién no mueve, porque de ahí vienen luego lo que podría ser la amenaza de los grupos terroristas de poder avanzar y desestabilizar esa zona. Y luego lo que es la necesidad de que, teniendo en cuenta que la sociedad europea, no tanto la norteamericana, pero sí la europea, es una sociedad que va envejeciendo. Por desgracia, el gran problema de Europa, más allá de todas las cuestiones de seguridad, estrategia, defensa, el problema de Europa es su natalidad. Europa necesita a África, necesita a esos jóvenes bien formados, educados, con ganas de trabajar, con ganas de ganarse una vida lo mejor posible, etcétera, etcétera. Con lo cual, si tú puedes desarrollar esa zona, la zona del norte de África, el Sahel, y evitar que haya zonas de exclusión, evitar a los grupos terroristas, incluso a los paramilitares rusos, etcétera, tú lo que estás es construyendo unas posibilidades de que el desarrollo y el progreso europeo se desarrolle también en esa zona,
y tú evites ese fenómeno migratorio que está desestabilizando y que entonces solo emigren a Europa aquellas personas que tengan capacidad, formación suficiente como para poder cubrir todos los puestos en todos los sectores. En ese sentido, habría que tener muy en cuenta, cuidado, no discriminar a los seres humanos. Tenemos derecho a tener una oportunidades en nuestras vidas para poder tener una vida lo más digna y lo mejor posible para nosotros y nuestras familias, pero en ese sentido, desarrollar esa zona de África sería muy bueno para los africanos, para que ellos pudieran tener su propia capacidad de actividad económica, creación de empleo, instituciones, su estabilidad política, su seguridad, etcétera, etcétera. Y eso para el resto de Europa y de Estados Unidos y del mundo sería una estabilidad que sería muy beneficiosa también. Y ya para terminar, Javier, te quería preguntar si se llega ya a una resolución y sucede todo lo que estás diciendo tú en la zona del Sahara Occidental, ¿cómo va a afectar esto a las dinámicas regionales del norte de África, sobre todo a la de Marruecos y Argelia? El rey, en su discurso el mismo día de la resolución, repito, tres cosas importantes en su discurso, aparte de recordar a toda la gente que había trabajado, a las víctimas. Una, actualizar y desarrollar el plan de autonomía. Hay que poner encima de la mesa cosas reales y tangibles, insisto, trabajo, vivienda, educación, va a desarrollar todo eso y quién y cómo se gestiona, quién y cómo decide, quién y cómo tiene capacidad de un gobierno autónomo, insisto, como tenemos en España o hay en otros países. Punto uno. Punto dos, el llamamiento a que los que viven en Tinduf, malviven en Tinduf, puedan regresar y reagruparse. Y lo que hizo una vez más, que eso en todos los discursos importantes el rey de Marruecos lo lleva haciendo en los últimos años, un llamamiento al presidente de Argelia, a su vecino, con confianza, con vecino fraternal: oiga, vamos a recuperar las relaciones, vamos a sentarnos, vamos a intentar superar las dificultades y mantener unas relaciones que sean fructíferas para usted y para mí, que van a ser, si hay un acuerdo, seguro que es fructífero para el pueblo argelino y para el pueblo marroquí. Además, yo creo que si el conflicto del Sáhara se llega a una solución definitiva, creíble, fiable y duradera, son los parámetros utilizados por Naciones Unidas, eso pondría las bases para que, más allá del el gobierno militar que hay en Argelia, que es un gobierno, yo digo, mentalidad soviética, no rusa, sino soviética, está con unos parámetros absolutamente fuera de un país muy rico, un país fenomenal, extraordinario como es Argelia. Su situación política y sobre todo su situación económica es muy precaria a pesar de los hidrocarburos que tiene. Pero bueno, una resolución del Sáhara supondría una opción muy clara de reconciliación, de recuperar las relaciones entre Marruecos y Argelia. Entonces, abrir esa frontera sería muy beneficioso para los habitantes de los dos países, y luego, si incluso llegan a ser capaces de asumir intereses conjuntos de cara a negociar con la Unión Europea o con otras potencias, Estados Unidos, lo dije antes, China o Rusia, pues sería muy beneficioso tener un norte de África estable, viable y con capacidad de negociación que produjera una actividad económica y unos puestos de trabajo que también luego fueran reflejos hacia el sur y, por ejemplo, el fenómeno de las migraciones fuera un fenómeno que se pudiera controlar y regular para evitar que las mafias y los traficantes de todo, porque ahí, por desgracia, es una zona, trafican con seres humanos, drogas, armas, animales, obras de arte. Ahí los traficantes tienen su agosto, sobre todo por la inestabilidad y debilidad de países en el Sahel. Todo eso supondría una mejora en la vida de millones de personas en África. Muchas gracias, Javier. De verdad que ha sido un placer charlar contigo y nos has dejado una imagen súper clara de este conflicto, de qué es lo que está pasando hoy y de qué podemos ver en el futuro. Muchísimas gracias. Gracias a ti por dejarme esta ventana tan interesante y poder contar un poco las cosas que pasan y que nos afectan a todos. Muchas gracias a ti y a todos tus oyentes y televidentes. Muchas gracias por escuchar. Espero ahora vean una imagen más completa y clara sobre lo que es el conflicto del Sahara Occidental y sobre los últimos desarrollos que son interesantísimos, y de pronto se ve una luz al final del túnel. Les recuerdo también
que ahora se pueden inscribir para ser parte de la comunidad Etzlil en el Medio Oriente. Abajo les dejo el link para que se inscriban. Van a recibir más contenido y van a recibir análisis sobre los episodios y muchas cosas más en el futuro. Así que vayan abajo, hagan clic, inscríbanse y síganos también en nuestras redes sociales. Espero que tengan una linda semana y nos vemos en la próxima.